Inesperado encuentro en vuelo, CEO frío y el niño que revela su pasado oculto y extraordinario. El avión surcaba el cielo gris, atravesando nubes oscuras que parecían anunciar una tormenta inminente. Alejandro, CEO de una multinacional prestigiosa, miraba de reojo el reloj en su muñeca. 6 horas de vuelo hacia una vital conferencia, donde su éxito se mediría en cada respuesta y presentación. Su mundo era preciso, metódico y perfectamente calculado. Se sintió seguro entre los documentos que había llevado consigo, esos que hablaban de proyecciones, estrategias y cifras. Pero una pequeña perturbación, una voz aniñada, irrumpió su burbuja de éxito. ¿Por qué no usas el portátil? El hombre que trabaja mucho es como un robot, ¿verdad?, decía Pablo, el niño que viajaba solo. Su acento del barrio retumbaba en la mente de Alejandro como un eco del pasado. Intentó ignorarlo, enfocado en sus pensamientos. No tengo tiempo para distracciones, se dijo, mientras las palabras del niño se deslizaban por su mente como un río caudaloso, llevándose la monotonía de su vida corporativa. Los relatos de Pablo, sobre juegos en la calle, sueños de ser futbolista y anécdotas de su familia, repelían la frialdad de su entorno. Cada anécdota, aunque ligera, arrastraba consigo la profundidad de un mundo que Alejandro había dejado atrás. El contraste era brutal, la vida del niño vibraba en colores, mientras él había elegido la paleta gris del éxito. A veces, la gente se olvida de lo que importa, comentó Pablo, justo cuando Alejandro se distraía revisando un gráfico en su portátil. Los minutos pasaban y la tensión del vuelo crecía. Alejandro atrapado entre la determinación de brillar en su conferencia y el constante murmullo de la historia del niño. Las historias de sacrificio y lucha de Pablo le golpeaban con fuerza, recordándole a su madre, que no descansaba hasta poder darle lo mejor a su familia. Se detuvo, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Cuánto tiempo había pasado sin pensar en ella? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Justo cuando su mente comenzaba a abrirse a las verdades del niño, el vuelo se sacudió violentamente. Una tormenta azotó al avión, haciendo que todos los pasajeros se aferraran a sus asientos. Las luces parpadeaban y un murmullo de inquietud llenaba la cabina. Alejandro sentía como su pecho se apretaba. Su imagen de líder se desvanecía ante el miedo palpable de quienes lo rodeaban. Pero, en medio de aquel caos, la voz de Pablo emergió como un faro. No se preocupen. Todo estará bien. Miren, el piloto sabe lo que hace, exclamó, su tono lleno de optimismo. Los ojos de los pasajeros, llenos de temor, comenzaron a centrarse en el niño, quien con su desparpajo infantil desbordaba una calidez que, por un momento, atenuó la ansiedad. Alejandro, luchando contra la calma que el niño brindaba, sintió como su interior se dividía. La imagen de un CEO temeroso y un adulto desbordado por recuerdos le oprimía el corazón. La tormenta seguía rugiendo, pero debía pensar. ¿Realmente valía la pena toda esta ambición si había olvidado la esencia de lo que lo hacía humano? Las preguntas perforaban su mente, ¿había descuidado su legado familiar? Mientras la cabina vibraba, Alejandro enfrentaba una elección que iba más allá de un simple vuelo. La tormenta finalmente comenzó a ceder. Las turbulencias disminuyeron, pero dentro de Alejandro, la lucha apenas comenzaba. Se sentó en su asiento, intentando reprimir la confusión que lo invadía. Mirando el rostro despreocupado de Pablo, se dio cuenta de que había algo más importante que los números y las proyecciones de su empresa. Era el valor de recordar lo que realmente significaba la vida, lo que había dejado atrás en su búsqueda desenfrenada del éxito. Aprovechando ese momento de calma, se giró hacia el niño. Sus ojos, llenos de un brillo expectante, parecían buscar respuestas en la certeza del adulto. ¿Qué sueña ser cuando grandes?, inquirió Alejandro,
buscando en su voz el eco de una niñez no tan lejana. Quiero ser futbolista, respondió Pablo sin dudar. Pero también quiero demostrar que nunca debemos dejar de perseguir nuestros sueños, por muy locos que parezcan. La determinación del niño resonó en su pecho como un tambor, recordándole que una vez había sido un soñador también. Se dio cuenta de que había dejado de soñar hace mucho tiempo, sumido en la presión de ser el CEO exitoso que todos esperaban. Mientras el avión recuperaba la estabilidad, Alejandro empezó a reflexionar sobre su relación con la voz de su madre, cada día empujándolo a ser mejor, a no rendirse. Recordaba sus palabras: no dejes que la vida te arrastre. Tú eres quien decide tu camino. Tenía que enfrentar el hecho de que había seguido un camino corporativo que, aunque repleto de logros, lo había despojado de su conexión emocional con el mundo que lo rodeaba, con sus raíces. ¿Cómo se siente cuando juegas al fútbol?, volvió a preguntar, ahora curioso. Pablo sonrió de oreja a oreja. Es libertad. Cuando corro, siento que puedo ser quien soy realmente. No importa si la gente cree que tengo talento o no, lo que importa es que me siento vivo. En ese instante, Alejandro sintió un agudo sentido de revelación. La vida no se trataba solo de logros y reconocimientos, sino de experiencias y autenticidad. El niño había abierto una puerta que había mantenido cerrada durante años, planteándole la pregunta sobre cuándo había sido la última vez que había sentido esa chispa. De repente, la presentación y la conferencia se desdibujaron, un mero eco. Entonces, impulsado por un valor que no sabía que aún poseía, Alejandro decidió que debía hacer algo diferente una vez aterrizado. Quería reconectar con su esencia, no solo como empresario, sino como ser humano. Visualizó un plan que le permitiría involucrarse más con su equipo y motivarlos a ser auténticos, a compartir sus sueños. Había llegado el momento de transformar su entorno laboral en un lugar donde cada uno pudiera brillar, como Pablo lo había hecho en esos minutos de turbulencia. Pero esa decisión, aunque liberadora, también suponía un gran riesgo. ¿Qué pasaría con su imagen profesional? Las dudas comenzaban a aflorar nuevamente. ¿Cómo reaccionaría la junta directiva a un cambio tan drástico e inesperado? Sin embargo, también sabía que dar el paso a la vulnerabilidad podría ser el mayor acto de valentía que podría emprender. Mientras el avión se acercaba a su destino, Alejandro sintió que el aire de la cabina se impregnaba de un nuevo significado. Por primera vez, estaba decidido no solo a ser el líder perfecto, sino también un ser humano que aprendiera a escuchar su voz interior. En su mente, una pregunta quedó flotando: ¿sería capaz de enfrentar las consecuencias de su cambio de dirección? La respuesta estaría al alcance de su mano, pero primero debía aterrizar. La transición a este nuevo enfoque profesional comenzaría en la conferencia, un momento que ahora se entrelazaba con sus ambiciones personales. La intensidad de la expectativa lo envolvió por completo. La batalla no solo sería externa, sino también interna. Un silencio lleno de tensión marcó el inicio de un nuevo capítulo en su vida. La incertidumbre lo acechaba, y aún no sabía cómo enfrentar esa dualidad. Justo antes de despegar de las nubes, Pablo lo miró de nuevo y dijo: recuerda, nunca es tarde para ser quien realmente eres. Con esas palabras resonando en su mente, Alejandro tomó una decisión. La vida había comenzado a tomar forma, y cada momento estaba lleno de posibilidades. ¿Sería su autonomía creativa suficiente para desafiar las expectativas del mundo empresarial? El verdadero desafío apenas comenzaba, y en su mente palpitaba la próxima presentación, que prometía ser tanto una prueba de resistencia como la oportunidad de reivindicar su autenticidad. El aterrizaje fue más suave de lo que Alejandro había anticipado, pero su corazón seguía desbordándose de incertidumbre. A medida que se separaba del resto de los pasajeros, el bullicio del aeropuerto lo envolvió como una ola. Es hora de hacer un cambio, se decía a sí mismo, aunque la carga de las expectativas y la imagen que había cultivado durante años se cernía sobre él como una sombra ominosa. Su primer paso debería ser la presentación. Contó los minutos que le quedaban, analizando cada palabra que había planeado repetir sobre los logros de la compañía, la estrategia a seguir y el crecimiento proyectado. Sin embargo, a medida que se acercaba a la sala de conferencias, las palabras simplemente se desvanecieron.
En su lugar, el eco de las palabras de Pablo resonaba en su mente: nunca es tarde para ser quien realmente eres. Cuando entró a la sala, se encontró de pie frente a un grupo de ejecutivos y directores, todos al tanto de su trayectoria impecable. Los saludos eran formales, la atmósfera, tensa. Un momento efímero congeló el aire mientras sus ojos recorrían las caras conocidas. Había alcanzado lo que muchos considerarían la cima, pero la verdad era que colisionaban dentro de él dos versiones, la del líder inquebrantable que había sido y la del ser humano que anhelaba la autenticidad. Alejandro tomó aire, incapaz de ignorar el torrente emocional que lo invadía. Se aclaró la garganta y comenzó a hablar. Su voz resonó en un timbre diferente al habitual, suave, reflexiva. Comenzó compartiendo una historia personal de sus años de infancia, de la conexión que tenía con su madre y de cómo siempre le repetía que siguiera sus sueños, aunque el mundo exigiera algo diferente. Las miradas se hicieron más intensas, algunos comenzaron a murmurarse entre sí. Notó que había una mezcla de sorpresa y curiosidad en sus rostros. A socavar un punto vulnerable en un entorno tan competitivo podría haber parecido un error, pero también se sentía liberador. Alineando sus pensamientos con la verdad de su esencia, expresó la importancia de estar conectados con sus pasiones y sueños, no solo desde el plano personal, sino desde una vertiente profesional. Quería transformar la empresa en un espacio donde cada uno tuviese voz, donde cada idea y cada sueño contaran. Con cada palabra, la atmósfera en la sala cambió. Ya no era solo una presentación, era un llamado a abrazar lo auténtico. Usó el poder de su vulnerabilidad como una herramienta para desafiar las limitaciones autoimpuestas, tanto en él como en sus colegas. Pero en el fondo, sabía que las primeras respuestas no serían solo de aceptación y apoyo, había escepticismo que debía enfrentar. Después de finalizar su discurso, un silencio pesado se adueñó del ambiente. Las miradas se cruzaban, y Alejandro sintió una preocupación creciente por cómo habría sido recibido su nuevo enfoque. De repente, un de sus colegas más cercanos, Marta, rompió el mutismo. A veces olvidamos lo que realmente nos motiva, Alejandro. Este es un buen comienzo, dijo, provocando sonrisas en algunos y un murmullo de aprobación. Aunque sintió una chispa de alivio, había un doble filo en su declaración. Eso implicaba que la honestidad podría abrir puertas, pero también generar resistencia. Tal vez, había lanzado un guante a aquellos que preferían la inercia de la rutina. Afuera, el sol brillaba con fuerza, contrastando con la batalla interna que Alejandro mantenía. Aceptar el cambio demandaría más que palabras, debería demostrarlo con acciones, y su camino llevaba un mapa sin explorar. La presentación había despertado el potencial, pero reacciones adversas podían concebirse. Se estaba enfrentando al reto más grande hasta ahora, alinear su visión personal con la realidad corporativa. ¿Sería suficiente la buena voluntad de unos pocos para contrarrestar la resistencia de todos los demás? La incertidumbre seguía latiendo, y la próxima semana prometía una serie de confrontaciones que pondrían a prueba sus nuevos ideales. A fin de cuentas, Alejandro sabía que esta era solo la primera batalla, un paso hacia la transformación. Con una mezcla de emoción, miedo y determinación, dejó la sala sintiendo que, finalmente, estaba en el camino hacia su verdadera esencia. Pero la pregunta persistía: ¿cómo haría frente a aquellos que no compartían su visión de autenticidad? A medida que se alejaba, el desafío se convirtió en su mantra. Un nuevo giro de su historia estaba a punto de desatarse, y la batalla por la autenticidad apenas comenzaba. Alejandro salió de la sala, con el eco de sus propias palabras aún resonando en su mente. Era un nuevo comienzo, pero las dudas no tardaron en asaltarlo. Cada paso que daba era una confrontación constante de su nuevo propósito y las viejas maneras que había cultivado durante años. Reflexionó sobre la reacción de sus colegas, la mezcla de aceptación y escepticismo que había percibido. Eso lo llevó al pasillo, donde el ambiente se sentía más ligero, aunque el peso de la decisión de ser auténtico lo empujaba a la introspección. Decidió buscar un espacio tranquilo en la azotea del edificio. Las vistas de la ciudad eran inesperadamente hermosas, y respirar el aire fresco le llevó un momento para aclarar su mente. Pero no podía deshacerse de la inquietud, de la imagen de un líder tradicional que debería ser firme y autoritario.
La lucha interna lo desgastaba. ¿Cuánto tiempo más podría lidiar con esta dicotomía sin perderse en el proceso? Mientras contemplaba el horizonte, la figura de Pablo, su amigo y mentor, emergió en su mente. Recordó las veces que le había hablado sobre el coraje de mostrar vulnerabilidad y cómo esa fortaleza podía transformar a otros. Con ese pensamiento, una idea germinó en su interior. No se trataba solo de ser honesto, se trataba de liderar mediante la ejemplaridad. Si podía demostrar que el crecimiento personal y profesional pueden coexistir, quizás podría inspirar a otros a hacer lo mismo. Al día siguiente, Alejandro convocó a un pequeño grupo de empleados a quienes conocía personalmente. Optó por un ambiente más relajado, una cafetería local donde los tonos suaves y el aroma del café podrían calmar la tensión. Quería escuchar sus pensamientos acerca de su visión, hacerlos partícipes en la construcción de un modelo colaborativo. La lucha por ser auténtico no podía ser suya sola, necesitaba el diálogo y el apoyo de aquellos a quienes guiaba. Al llegar a la cafetería, se sintió un poco más ligero. El primer paso fue ofrecer un café y un espacio cómodo para la conversación. Con sus corazones abiertos, comenzaron a compartir. Alejandro se sintió en casa al escucharlos hablar de sus propias experiencias, de sus sueños y desafíos. A medida que el diálogo fluía, pudo notar que se iba generando una atmósfera de autenticidad en la que todos parecían dispuestos a ser vulnerables por primera vez. Las risas se mezclaban con reflexiones profundas, y aquella conexión sembró la esperanza en Alejandro. Sin embargo, no todo fue tan sencillo. Alguien en el grupo, Luis, un director de ventas conocido por su postura rígida, se opuso a la idea de cultivar un entorno donde las emociones y la autenticidad pudiesen tener cabida. Las emociones no tienen lugar en el mundo corporativo. Necesitamos resultados, no sentimientos, afirmó, con su tono cortante y autoritario. Las palabras de Luis golpearon a Alejandro como un balde de agua fría. Se dio cuenta de que no solo debía enfrentar la resistencia, sino también la posibilidad de que habían años de hábitos arraigados que costarían mucho erradicar. Esto lo llevó a cuestionar su valentía. ¿Era suficiente abrir un diálogo si otros tenían miedo de cambiar? Esa noche, mientras preparaba su discurso para la próxima reunión semanal, reflexionó sobre su nuevo enfoque y cómo podría hacer frente a la resistencia de alguien como Luis. ¿Cómo podía transformar la cultura de una empresa cuando ciertos miembros se aferraban a la vieja guardia? La siguiente semana, Alejandro decidió cambiar su enfoque. Organizó una sesión abierta donde se prometía no solo hablar, sino escuchar. Tenía que crear un espacio donde la incomodidad y el conflicto pudieran transformarse en crecimiento, pero esa transformación requeriría mucho más que palabras. Mientras el día se acercaba, Alejandro se sintió al borde de un precipicio emocional. El miedo a fracasar se entrelazaba con la necesidad de cambiar. En el fondo sabía que, si quería llevar a su equipo hacia una nueva era de autenticidad, tendría que enfrentar a quienes eran el eco del pasado. ¿Tendría el valor de enfrentarse a Luis y desafiar esa forma de pensar? La certeza de lo que estaba en juego le atizaba el corazón. Un nuevo nivel de desafío estaba por llegar, y se preguntaba si podría cumplir con las promesas de cambio que había hecho, no solo a sí mismo, sino a su equipo en su conjunto. La lucha por una cultura auténtica estaba a punto de convertirse en una batalla decisiva. El día de la reunión llegó, y Alejandro se sentía más preparado, pero también más tenso. Había dedicado horas a estructurar su discurso, a crear un ambiente seguro y abierto, pero la figura de Luis lo acechaba como una sombra ineludible. La ansiedad se transformó en una serpiente que le retorcía el estómago. No solo se trataba de hacer un llamado a la unidad, debía confrontar el sistema de creencias que había mantenido el statu quo por tanto tiempo. A medida que entraba en la sala de conferencias, los rostros de sus compañeros le dieron la bienvenida, algunos mostraban curiosidad, otros escepticismo. Alejandro tomó una respiración profunda y empezó a hablar. Al principio, sus palabras fluían con fluidez, describiendo la importancia de la autenticidad y la vulnerabilidad en un entorno laboral, pero pronto la tensión se hizo palpable cuando Luis interrumpió. Lo que está proponiendo no es realista, dijo Luis, su voz resonando en la sala como un golpe. Las empresas que tienen éxito son aquellas que no se distraen con sentimentalismos.
Necesitamos un enfoque pragmático, no este circo de emociones. Alejandro sintió como las manos le temblaban. Tenía dos opciones, defender su postura con rabia o buscar el camino de la empatía. Optó por la segunda. Sabía que Luis estaba atrapado en un ciclo de efectividad que podría ser un resultado de su propia inseguridad. Atraerlo a la conversación requería una estrategia cuidadosa. Luis, dijo Alejandro, sosteniendo su mirada. Entiendo que piensas que la productividad y el rendimiento son lo más importante, y en parte tienes razón. Pero, ¿te has detenido a pensar cómo eso afecta la moral del equipo? Estoy aquí para buscar su opinión y que todos podamos crecer juntos. Si puedes liberar un poco de ese enfoque, podría sorprenderte de lo que podemos lograr colaborando. La sala se quedó en silencio. Todos los ojos estaban fijos en ellos, atrapados en un momento de tensión palpable. Alejandro sintió que, por un instante, había quebrado una pequeña parte de la muralla que Luis había construido. Era un primer paso, pero el camino por delante seguía siendo incierto. Luis frunció el ceño, casi como si estuviera sopesando su respuesta. Alejandro esperaba que su reacción lo hiciera retroceder, pero en cambio, José, un miembro del equipo conocido por ser crítico, decidió intervenir. Tal vez Luis tiene razón en cierta medida, pero nunca hemos intentado dar espacio a nuestras emociones. ¿Qué tal si le damos una oportunidad a esta idea de Alejandro? El hecho de que otros comenzaran a apoyarlo le proporcionó a Alejandro un rayo de esperanza. Pudo ver que su esfuerzo por crear un ambiente colaborativo no había sido en vano. Sin embargo, sabía que tendrían que enfrentarse a un desafío significativo, transformar una cultura de resultados a cualquier costo a una donde la empatía y la comprensión pudieran coexistir. La conversación giró hacia el compromiso del equipo, y aunque hubo más resistencia y algunas críticas hacia su propuesta, Alejandro se vio en la situación de recalibrar su enfoque y su argumentación. A medida que defendía su visión, recordó su propia vulnerabilidad mostrada en la cafetería. Aquello había resonado en los corazones de algunos. Necesitaba seguir inspirando a los demás a ser parte del cambio. Fue entonces cuando decidió aplicar un giro inesperado. Alejandro planteó una dinámica donde todos compartieran no solo su visión sobre el trabajo, sino algo personal que los motivara. Enfrente de sus colegas, desnudó su propia historia, revelando cómo había aprendido a encontrar su voz pese a las dudas y miedos. Su voz temblaba, pero lo hizo. Compartió un recuerdo de su juventud, una situación de pérdida que lo había marcado y lo había moldeado como líder. Mientras hablaba, las expresiones en la sala comenzaron a cambiar. Las barreras eran reemplazadas por miradas de empatía y entendimiento. Los ojos de Luis se ablandaron por un momento, y Alejandro se sintió despojado de temor, su vulnerabilidad se convirtió en una fuerza. Pero el camino hacia atrás de Luis parecía ser uno largo y cuestionable. ¿Qué sucedería cuando regresaran a la rutina diaria? Y si, por alguna razón, Luis decidía cerrarse de nuevo, Alejandro se preguntó si tendría el respaldo de su equipo. La reunión concluyó con un ligero camino abierto hacia el cambio, pero Alejandro comprendió que este solo había sido el principio. La lucha por una cultura auténtica seguía, y, al rebelarse contra las sombras del pasado, había abierto una puerta, pero aún perduraba una luz tenue al final. Sin embargo, algo en su interior le decía que pronto tendría que enfrentar un punto aún más crítico. ¿Y si la resistencia de Luis era solo la punta del iceberg? Dudas fluyeron a su mente mientras salía del edificio, completamente consciente de que esta batalla apenas comenzaba. En su interior latía una pregunta poderosa: ¿cómo se asegura un cambio duradero cuando los corazones todavía están blindados? Alejandro salió del edificio aún sintiendo el eco de las palabras de Luis resonando en su mente. Caminaba sin rumbo, tratando de procesar lo que había ocurrido. La luz del atardecer se filtraba entre los edificios, y para él, cada paso resonaba con un peso desproporcionado. Comprendía que la resistencia de su compañero no era solo un obstáculo, era un reflejo de la cultura laboral que habían cultivado durante años. ¿Cómo podía cambiar algo tan arraigado? En las semanas siguientes, la tensión continuó palpándose en el aire.
Las conversaciones en el equipo fluctuaban entre la esperanza y la resistencia y, aunque algunos mostraban apertura, otros como Luis volvían a los viejos hábitos. Las dudas volvían, y con ellas, la inseguridad de Alejandro. Decidió que necesitaba un enfoque diferente para abordar la situación. Comenzó a realizar sesiones uno a uno con los miembros de su equipo, buscando profundizar en sus perspectivas. En estas reuniones privadas, Alejandro descubrió que no todos se sentían a gusto compartiendo sus emociones en público. La timidez de algunos era palpable, y lo que le pareció un avance en la reunión colectiva comenzó a parecer una sobreexposición. Sentía que en vez de avanzar, podía estar arruinando las pequeñas victorias. Sin embargo, cada conversación personal también sembraba nuevas ideas en su mente. Empezó a entender que su visión sobre la autenticidad no solo debía ser comunicada, sino también vivida a través de su liderazgo. La vulnerabilidad no era solo un tema de conversación, era una práctica diaria. Desarrolló un enfoque más proactivo, trabajando no solo en inspirar a otros, sino en analizar su propia conducta y cómo ésta podría estar limitando a su equipo. Con ese nuevo impulso, Alejandro se vio envuelto en el objetivo de fomentar un entorno más acogedor. Empezó a incluir momentos de conexión antes de las reuniones grupales, donde se podía compartir algo personal al comienzo. Por ejemplo, una anécdota del fin de semana o un pequeño triunfo del día. La idea era que los pequeños sacrificios en la formalidad institucional abrirían caminos hacia conexiones más profundas entre ellos. No obstante, a pesar del progreso, nada ni nadie preparó a Alejandro para lo que sucedería un viernes por la tarde, mientras se dirigía a un viaje de negocio en avión. Había planeado ese viaje como un respiro, un momento para alejarse del peso de la lucha en su organización. Sin embargo, al abordar el avión, se encontró sentado al lado de un hombre que, por su aspecto serio y adusto, podría haber sido el CEO de cualquier compañía importante. El hombre, con una mirada distante y una actitud que emanaba una dureza casi palpable, resultó ser un alto ejecutivo en el mundo de las finanzas. La conversación empezó casi sin ganas, pero a medida que su vuelo avanzaba, Alejandro no pudo evitar compartir parte de su historia sobre la lucha por una cultura de trabajo más genuina y empática. Aunque su voz titubeaba de nerviosismo al principio, empezó a contarle al desconocido acerca de Luis, de los desafíos que enfrentaba gracias a la resistencia de algunos compañeros y de su ambición por construir un ambiente donde la vulnerabilidad tuviera cabida. Al principio, la respuesta del hombre fue escéptica. ¿Qué tiene de bueno mostrar vulnerabilidad en un mundo donde se valoran los resultados por encima de todo?, preguntó, sus palabras llenas de un eco de la misma retórica que había escuchado de Luis. Pero mientras más compartía, Alejandro comenzó a notar un cambio sutil en la expresión del hombre. Algo en su mirada empezó a diluirse. Y cuando Alejandro se adentró en una anécdota sobre su infancia y lo que le había llevado a buscar una conexión auténtica con su equipo, el CEO pareció estremecerse. Era como si una chispa se encendiera, revelando no solo un interés por sus palabras, sino también una conexión inesperada con su historia. Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó cuando el hombre, con voz temblorosa, comenzó a abrirse sobre su propio pasado oculto. Las capas de rigidez se desprendieron, y Alejandro se dio cuenta de que ambos compartían un anhelo, la búsqueda de autenticidad en un mundo que lo desmentía. En ese instante, Alejandro comprendió que las barreras que levantaba el miedo y la desconfianza no eran solo una carga de su propio entorno laboral, sino también un reflejo colectivo en toda la industria. Una revelación poderosa cruzó por su mente, ¿era posible que su lucha personal pudiera conectarse con un cambio más amplio en un sistema tan arraigado? Esa conversación no solo le ofrecía esperanza, le ofrecía una misión. Y de repente, el viaje de cambio que había comenzado en su equipo parecía tener el potencial de extenderse mucho más allá. Como si un nuevo horizonte se abriera aterradoramente ante él, supo que lo que estaba a punto de descubrir sería crucial. Al aterrizar, Alejandro se sintió empoderado, pero su mente divagaba inquieta. ¿Qué significaría esta conexión para su futuro en la empresa? Y más importante aún, ¿cómo podría transformar esta luz de comprensión en una estrategia real para el cambio? Mientras se alejaba del aeropuerto, sintió que una nueva lucha comenzaba a formarse a raíz de una inesperada conexión en el aire.
La lluvia de preguntas se mezcló con el fuego de la posibilidad y, en su interior, sentía que todo lo que había aprendido hasta ese momento lo estaba preparando para el siguiente gran salto. Alejandro llegó a su oficina con un nuevo sentido de propósito. La conversación en el avión aún resonaba en su mente, emergiendo como un faro de inspiración en medio de sus dudas. Sabía que debía capitalizar esa conexión poderosa. Sin embargo, la incertidumbre sobre cómo llevarlo a la práctica no se desvaneció. ¿Cómo podría traducir esa revelación personal en un impacto tangible en su equipo? Decidió que era el momento de implementar un cambio radical en su enfoque. Durante esa semana, ocupó cada rincón de su tiempo para reflexionar y planear. En lugar de centrarse únicamente en las resistencias de sus compañeros, decidió abordar sus propias barreras internas. Se comprometió nuevamente a ser un ejemplo de la apertura que aspiraba a crear. Para ello, empezó a trabajar en sus habilidades de comunicación. Se inscribió a un taller sobre expresión auténtica, donde aprendió no solo sobre la articulación verbal, sino también sobre cómo exhibir emociones genuinas. A través de ejercicios prácticos, se exponía a sí mismo en entornos controlados, dejando que su vulnerabilidad se asomara sin temores. La idea era experimentar en un espacio seguro antes de llevarlo a su equipo. Las sesiones uno a uno que había iniciado se transformaron en una práctica regular, pero esta vez no solo para escuchar, sino para compartir. En su próxima reunión de equipo, planeó un enfoque diferente, no sería solo un espacio de discusión sobre rendimiento, sino una ventana a sus historias, miedos y esperanzas. Quería que cada miembro se sintiera seguro de abrirse y de ser escuchado. Cuando llegó el día, sintió un nudo en el estómago que no había experimentado antes. La voz de Luis aún resonaba en su mente, una advertencia constante sobre la posibilidad del fracaso en su intento. Sin embargo, estaba decidido a probar. Al iniciar la reunión, se levantó y, a pesar de la incomodidad, comenzó a hablar sobre su experiencia en el avión, el impacto que la conversación había tenido en él y cómo había sentido que se había conectado con alguien al compartir su propia vulnerabilidad. La sala permaneció en silencio al principio. Miradas de sorpresa se cruzaron entre los miembros del equipo. Pero conforme Alejandro continuaba, el ambiente empezó a cambiar. Uno a uno, sus compañeros comenzaron a compartir sus propias historias. Lo que comenzó como un ejercicio de valentía personal se transformó en un mar de empatía. Las luchas individuales y los miedos detrás de la fachada profesional empezaron a emerger, creando un espacio donde todos podían ser vistos y escuchados. Alejandro se sintió al borde de una transformación. Las interacciones se volvieron más genuinas, y cada confesión pareció acercarlos un paso más a la cultura que él anhelaba. Sentía cómo sus capacidades de liderazgo se expandían junto con la apertura de su equipo. Sin embargo, a medida que la reunión llegaba a su fin, la sombra de la incertidumbre regresó. ¿Bastaría esta apertura para romper la resistencia de figuras como Luis? ¿Se mantendría la dinámica en próximas reuniones, o caería en la banalidad del ritmo habitual? La pregunta latente sobre su habilidad para sostener el cambio lo acechaba. Mientras se retiraban, algunos miembros se acercaron a él con agradecimientos, abriendo la puerta a conversaciones más profundas. Alejandro se sintió aliviado, pero al mismo tiempo, una inquietud crecía en su interior. Era un comienzo, sí, pero todavía era un camino lleno de desafíos. Un día después, recibió un correo que lo dejó paralizado. Luis había solicitado una reunión urgente. La tensión se acumuló en su pecho. Sabía que el encuentro podría resultar decisivo, pero la imagen de Luis, cruzado de brazos y con mirada endurecida, lo atormentaba. Alejandro respiró hondo. Había llegado el momento de enfrentar no solo la resistencia de Luis, sino su propio miedo a ser rechazado. En esa reunión, podría definir no solo el futuro de su equipo, sino también el de su propio viaje hacia la autenticidad en un entorno profesional que tanto se lo había negado. Sin más dilaciones, se dirigió a la sala de reuniones, sintiendo que, por primera vez, estaba listo para confrontar sus propios demonios. La incertidumbre del resultado se mezclaba con la emoción de la posibilidad de cambio. ¿Sería capaz de transformar ese enfrentamiento en una verdadera oportunidad de crecimiento? Con cada paso que daba, la pregunta lo presionaba con más fuerza:
¿Qué sucedería cuando las máscaras se cayeran? Alejandro se encontró frente a la puerta de la sala de reuniones. Las manos le sudaban, y su mente revivía las palabras de cada miembro del equipo. El destello de vulnerabilidad que había creado en la última reunión aún resonaba en su corazón. Sabía que si iba a ser auténtico con sus compañeros, debía serlo también con Luis. Sin embargo, la presión ante la inminente confrontación era abrumadora. Al entrar, el ambiente era tenso. Luis, sentado en la esquina de la mesa, lo miraba con una mezcla de curiosidad y desdén, como si estuviera esperando un motivo para abalanzarse sobre él. Alejandro sintió cómo la balanza de poder se inclinaba hacia su superior, un hombre que siempre había proyectado control total. Pero en ese instante, decidió enfocarse en su propia vulnerabilidad, no en la lucha por imponer una idea o una visión. Luis, comenzó con la voz ligeramente temblorosa, gracias por darme la oportunidad de hablar contigo. Ayer fue un día diferente para mí, y quería compartirlo. Observó que Luis arqueaba una ceja, su expresión no revelaba mucho, pero Alejandro continuó. Decir lo que sentía era su nuevo mantra, así que se armó de valor. Me di cuenta de que muchas veces, llevamos cargas que nos impiden ser auténticos con nosotros mismos y con los demás. Quiero que nuestro equipo se sienta libre para ser abierto. Lo experimenté, ha tenido un efecto poderoso. Al escuchar a Alejandro, Luis frunció el ceño. ¿Crees que eso cambiará cómo trabajamos? La eficacia del equipo no depende de las historias personales, Alejandro. Necesitamos resultados. Había un desafío en su tono, y el eco de esas palabras resonó en la mente de Alejandro. Ahí estaba, ante la resistencia encarnada, el obstáculo al que debía enfrentarse y a la vez, aprender de él. Alejandro tomó un respiro profundo. El peso de la imagen que Luis proyectaba no debería definir su valía. Entiendo tu punto de vista y, honestamente, yo mismo he sido escéptico. Pero me he dado cuenta de que detrás de esos resultados hay personas con emociones e historias. Quiero crear un ambiente donde todos se sientan cómodos para compartir, eso también traerá productividad. Luis cruzó los brazos y se enderezó en su silla. Alejandro interpretó ese gesto como una barrera, pero no iba a ceder. Quiero ser parte de un equipo donde cada voz se escuche. Esto no es solo un sueño. Es un viaje al que quiero invitarte. La valentía de Alejandro brillaba en esa declaración, y por un momento, incluso él se sorprendió de haberlo dicho. Era como si una versión más segura de él mismo hubiera tomado el mando. Luis lo observaba, y por un instante, creyó ver una chispa de interés en su mirada. Sin embargo, lo que vino después era lo que Alejandro menos esperaba. No tengo tiempo para experimentos. Lo que propongo es que me muestres resultados primero y luego podemos hablar de tus ideas sobre vulnerabilidad y apertura. Con esas palabras, el tono y la fe en su postura regresaron, y el chispazo de esperanza que había brotado en Alejandro comenzó a desvanecerse. De repente, se sintió en conflicto. ¿Debería renunciar a su idea de autenticidad para cumplir con las expectativas tradicionalistas de Luis? La frustración comenzó a surgir. ¿Era eso lo que quería? Había empezado un viaje hacia el cambio, y ahora se veía atrapado en el viejo paradigma de la cultura corporativa. Mientras la reunión tocaba fondo, Alejandro comprendió que esa lucha interna no se limitaba a su relación con Luis, sino también con aspectos de su propia identidad. ¿Podría encontrar un equilibrio entre ser auténtico y efectivamente liderar su equipo en un contexto tan adverso? Había una batalla personal al acecho. La verdad ahora se dibujaba en una disyuntiva, seguir aferrado a la autenticidad o ceder ante la presión por resultados instantáneos. Justo cuando pensó que nada mejoraría, Luis añadió, quiero que me sorprendas. Tienes un mes. Alejandro sintió que un nuevo nivel de desafío se había abierto ante él. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y emoción. Él podía ser parte de esa transformación, pero requeriría mucho más de lo que había imaginado. Con la tensión en el aire, Alejandro se dio cuenta de que su verdadera prueba apenas comenzaba. ¿Cómo podría persuadir a su equipo sobre un enfoque que él mismo aún no había dominado completamente? Mientras abandonaba la sala, la pregunta sobre su capacidad de liderar el cambio resurgía con más fuerza que nunca.
Un desafío personal y profesional lo esperaba, y esta vez no había vuelta atrás. ¿Sería capaz de ser el líder que su equipo necesitaba, o se quedaría atrapado en la oscuridad de las expectativas ajenas? Las horas siguientes fueron un torbellino de emociones para Alejandro. Cuando regresó a su escritorio, la adrenalina de la reunión aún pululaba en su sistema. Se sentó, la cabeza llena de pensamientos dispersos. Las palabras de Luis resonaban en su mente: quiero que me sorprendas. Esa simple frase lo llevó a un estado de alerta, como una campana que repelía las dudas pero atraía la urgencia del cambio. El primer paso sería involucrar a su equipo. Conocer sus historias, preocupaciones y aspiraciones era fundamental si Alejandro quería generar un entorno donde todos se sintieran valorados. Sin embargo, la pregunta persistía: ¿cómo hacerlo ante un grupo que había estado sometido a un liderazgo opresivo? La falta de apertura había convertido la sala de reuniones en un espacio árido. Alejandro necesitaba encontrar el modo de romper ese hielo. Decidió convocar una reunión informal, una especie de café revisión. En lugar de seguir la costumbre de sentarse alrededor de la mesa, optó por un formato más relajado y accesible. Quiero que esto sea un espacio donde podamos hablar de forma libre. Sin presión, les dijo. En su interior, luchaba con la incertidumbre: ¿cuál sería la reacción del equipo? Pero mantener su autenticidad en el liderazgo significaba asumir riesgos calculados. Al llegar el día de la reunión, Alejandro notó la reticencia en las miradas de sus compañeros. Algunos murmuraban entre sí, mientras otros se veían escépticos. La tensión era palpable, y la voz interior de Alejandro comenzaba a cuestionar su estrategia. ¿Estaba realmente preparado para lo que esto significaba? Se empoderó recordando que este era el primer paso hacia el cambio que deseaba. Con una calidez en su voz, comenzó. Quiero compartir con ustedes una historia personal, dijo, y se vio empujado a relatar su propia vulnerabilidad, la vez que dudó de sus capacidades al mudarse a una nueva ciudad y adaptarse a un nuevo entorno laboral. A medida que sus palabras fluyeron, notó cambios en las expresiones de sus colegas. La sala, antes cerrada, comenzaba a abrirse como flores al sol de la mañana. Uno a uno, sus compañeros empezaron a compartir sus historias. Surgieron anécdotas de superación, de miedos enfrentados y de éxitos pequeños pero significativos. La magia de esa conexión fue palpable, risas y momentos de silencio reflejaron una autenticidad que había estado ausente. Alejandro sintió cómo la atmósfera cambiaba y, con ella, una chispa de esperanza. Sin embargo, mientras la conversación se desarrollaba, también emergieron las dudas. Algunos miembros hablaban de la presión constante por resultados, de un ambiente competitivo que les hacía olvidar su bienestar emocional. Era un recordatorio de que el cambio no solo dependía de la voluntad de Alejandro, sino del compromiso colectivo de su equipo. Cuando terminé la reunión, sintió que había hecho un avance, pero también se dio cuenta de que la tarea de equilibrar apertura y resultados sería más compleja de lo previsto. La historia de su equipo se entrelazaba con su propia narrativa de vulnerabilidad. De regreso a su escritorio, la realidad se hizo más tangible. La transformación del equipo requeriría un seguimiento constante y una evolución real. Alejandro tomó nota de todos los puntos discutidos, estableciendo pequeños compromisos de seguimiento. Quería asegurarse de que esta sesión no fuera una mera anécdota, sino el comienzo de un proceso continuo. Mientras examinaba sus notas, la pregunta surgió en su mente: ¿cómo implementaría este cambio en un mes y a su vez desmantelaría la resistencia de Luis? La adrenalina de la reunión anterior había despertado en él una nueva energía, pero ahora necesitaba un plan estratégico. Se sintió como un pez atrapado en un anzuelo, la libertad de la vulnerabilidad frente a la presión del compromiso organizativo. Entonces, una llamada interrumpió sus pensamientos. Era la asistente de Luis, quien pedía una reunión urgente. De repente, Alejandro comprendió que la confrontación con su superior estaba a la vuelta de la esquina. ¿Sería esta su oportunidad para demostrar que su enfoque podía ser igualmente eficaz y humano? El latido de su corazón se aceleró, ahora se encontraba a un paso de un nuevo desafío que podría cambiar el rumbo de su carrera y su propio desarrollo personal.
Alejandro llegó a la sala de reuniones con la certeza de que sus palabras eran un puente, no solo hacia una nueva cultura en su equipo, sino también hacia su propia autenticidad. La conversación con la asistente de Luis había sido breve y directa: el señor Luis necesita hablar contigo ahora. Al cruzar el umbral, una mezcla de nervios y determinación lo envolvió. Luis ya estaba sentado, su expresión era la misma de siempre, impenetrable. Sin embargo, había algo en su postura que hacía pensar que quizás había considerado un poco lo que Alejandro había propuesto en su última reunión. Sin preámbulos, comenzó: escuché sobre la reunión del café. La dinámica que has propuesto ha generado algunos murmullos en el equipo. Algunos están intrigados por la apertura que estás promoviendo, mientras que otros como yo seguimos preocupados por los resultados. Luis, entiendo tus preocupaciones, respondió Alejandro, cada palabra salía con el ímpetu de quien ha luchado por reafirmar su propósito. Pero lo que quiero demostrar es que los resultados no tienen que estar reñidos con la autenticidad. Creo que podemos obtener mejores resultados si todos se sienten cómodos mostrando quiénes son, compartiendo sus ideas y preocupaciones sin miedo. Luis inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera evaluando no solo las palabras, sino al hombre que se las decía. ¿Y qué propones? Alejandro vio allí una oportunidad. Quiero construir un espacio donde podamos llamar a cada miembro del equipo a compartir su voz. No se trata solo de una charla. Quiero establecer un compromiso. Un mes donde probemos este enfoque y al final, evaluamos juntos los resultados. Si no funciona, estoy dispuesto a dar un paso atrás. Luis lo observó en silencio, la tensión palpable. Pero el silencio se quiebre de repente. Está bien, Alejandro. Un mes. Pero debes entender que el éxito es algo que debemos ver y medir. No se trata solo de buenas intenciones. Con un respiro profundo, Alejandro asintió. Lo sé, y creo que los resultados se verán en la moral del equipo, en la creatividad y en la colaboración. Estoy dispuesto a demostrar que la autenticidad no es una debilidad, sino una fortaleza que, al fin y al cabo, podrá llevarnos más lejos de lo que hemos estado. Fue un momento decisivo. La puerta hacia un nuevo enfoque estaba abierta. A medida que se alejaba de la reunión, sintió una mezcla de aliento y determinación. La sombra de la duda permanecía, particularmente sobre cómo Luis y otros harían frente a la nueva dinámica, pero su convicción se mantenía firme. Días después, Alejandro implementó un plan de acción. Comenzó a realizar talleres semanales donde cada miembro del equipo podía presentar no solo avances laborales, sino también un aspecto personal de su vida, una pasión, un interés, un desafío. Para él, cada interacción era la oportunidad de moldear la cultura deseada. Mientras sus colegas se ofrecían a compartir sus historias, Alejandro notaba un cambio tangible en el ambiente de trabajo. Las risas comenzaban a mezclarse con las discusiones sobre proyectos y las conexiones entre ellos se hacían más profundas. La apertura que una vez dejó entrever la inseguridad en el equipo comenzaba a desvanecerse y un sentido renovado de colaboración comenzó a prevalecer. Sin embargo, no todo fue fácil. Luis seguía siendo un crítico. Durante los talleres, a veces lo interrumpía con preguntas incisivas, desafiando la efectividad del proceso. El primer mes fue una lucha constante por mantener la motivación frente a la oposición. Cada reunión se convirtió en un campo de batalla donde la mayoría de su equipo estaba lista para explorar, pero Luis se interponía como un freno. Aunque a veces Alejandro dudaba, su determinación lo mantenía enfocado en la visión de la autenticidad que ya veía florecer. Fue cuando notó un pequeño cambio en Luis. Una vez, durante un taller, tras una intensa discusión, Luis se quedó callado por un momento, parecía reflexionar sobre lo que se había compartido. Fue un leve giro, pero suficiente para encender la esperanza. Al acercarse el final del mes, Alejandro organizó una reunión especial. Quería celebrar los logros alcanzados, no solo en términos numéricos, sino en cuanto a las conexiones y la apertura. Con el equipo reunido, Alejandro abrió un espacio para reflexionar juntos. Empezó a hablar de cómo había cambiado su percepción de la autenticidad y la importancia de construir una cultura donde cada voz tuviera valor. Hoy no solo estamos aquí para hablar de cifras, sino de cómo hemos crecido como equipo,
dijo, sintiendo que cada palabra era un testamento de su viaje. Quiero que todos compartan cómo se han sentido durante este mes. ¿Ha notado algún cambio? Las manos se levantaron tímidamente al principio, pero pronto, un torrente de voces comenzó a llenar la sala. Cada intervención era un testimonio de cómo se sentían más cómodos unos con otros, cómo compartían ideas más libremente y cómo esos lazos habían comenzado a construir un sentido de pertenencia. Finalmente, la voz más inesperada se hizo oír, Luis. Con la voz un poco vacilante, dijo, tal vez no estaba equivocado lo suficiente sobre lo que planteabas. He visto, desde mi posición, que las ideas fluyen mejor. Si hay algo que puedo poner en la mesa es que hay más sinergia entre todos, y eso me hace cambiar, incluso mi perspectiva. Las miradas se encontraron, la aceptación estaba allí, aún en sus murmuraciones, pero había una sensación colectiva de transformación. Alejandro sintió que su autenticidad había permeado, fue una victoria que resonó en su pecho. Ese era el punto culminante de su camino hacia ser un líder auténtico. El mes había terminado, pero Alejandro comprendía que esto era solo el comienzo de un camino largo hacia la transformación. Había un nuevo clima en el equipo, pero el verdadero desafío era asegurarse de que no se desvaneciera. La lucha por la autenticidad debía perpetuarse, y en su interior, sabía que sería un viaje que redefiniría no solo su carrera, sino también su vida. La conexión que había hecho con Luis se transformó con esos primeros pasos hacia un entorno donde la autenticidad se convertiría en el núcleo de la empresa. En ese instante, Alejandro se sintió más que nunca en control de quién era, un líder dispuesto a enfrentar la adversidad, dispuesto a liderar con el corazón. Al salir de la reunión, miró hacia el horizonte que se extendía más allá de la ventana de su oficina, entendido que su viaje había comenzado y que, a pesar de los retos, había conquistado la primera gran batalla en su camino hacia la autenticidad profesional. Era tiempo de continuar, de establecer un camino claro hacia el futuro y de asegurarse de que tanto él como su equipo se convirtieran en un reflejo de sus sueños transformados en realidades colectivas. La autenticidad había llegado para quedarse. Ahora, es tu momento de unirte a la transformación. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las historias inspiradoras y emotivas que están por venir. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que estas narrativas impactantes lleguen a más personas. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final increíble, queremos saber tu opinión. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para unirse a esta comunidad de superación personal.